A todo esto, y por razones totalmente ajenas al ferrocarril, el día 27 de junio de 1973 caen las instituciones democráticas al ser instalada una dictadura cívico-militar, luego de que el presidente civil electo por el pueblo, el señor Juan María Mordaberry, disolviera las cámaras legislativas, asumiendo plenos poderes junto con los militares. Mientras el nuevo director interventor de AFE estaba compuesto por el coronel Martín Guarino como presidente y Yacir Rovira e Iván Paulós como parte del directorio. AFE se encontraba en una situación desastrosa al momento de asumir la dictadura. En la situación en la que se había dejado caer al ente, cualquier directorio que asumiera tendría que ejecutar un plan importante de obras si lo que se buscaba era revertir el degradatorio proceso. El directorio interventor se traía entre manos un plan de recuperación del sistema ferroviario por medio de fuertes inversiones, con las que se podría tal vez recobrar de forma masiva el material rodante radiado de servicio por diversas razones. Y eso fue lo que se hizo, pero sería un panorama muy lento. La recuperación en primera etapa tendría como objetivo primario devolver al servicio a las unidades motrices, locomotoras y coches motores, que eran las que aseguraban la potencia atractiva. Algunas de las locomotoras no se encontraban fuera del servicio, pero seguían en un estado lamentable de conservación y su caída era cuestión de kilómetros. Se planteaba una reparación importante en cuanto a las 1600. La idea era volver a las 3 locomotoras al servicio, y la reparación de las mismas empezó con fuerza. Se puso en marcha rápidamente un genérico proceso de detención de la caída de AFE y comenzaron a repararse máquinas en todas las divisiones del ente. En primer momento las máquinas comenzaron a ser reparadas con lo que había en reserva. Se tomaron en cuenta los repuestos disponibles y los repuestos que podrían brindar las máquinas que estaban en estado más avanzado de deterioro. El proceso había comenzado tiempo antes con la recuperación de varios coches motores. Se seguiría con las locomotoras y también con el material remolcado, tanto de carga como de pasajeros. En julio de 1974 eran motorizadas con los Alco 250 que habían llegado de los Estados Unidos 2 locomotoras diésel más, la 1519 y la 1544. Ese mismo mes era terminada de recuperar nuevamente y vuelta a poner en servicio la locomotora 1601, la que, a pesar de que la idea original era instalar el motor Alco 250, se optó por otra opción: reparar a fondo su motor original Alco 244 con los repuestos que habían disponibles, y la máquina volvería al servicio ese mismo mes, luciendo nuevamente el esquema verde con la franja amarilla, pero fue totalmente repintada. Ese mismo mes salía del taller la locomotora 1501, a la que se le había ejecutado una reparación general y aplicado un nuevo esquema de pintura que, a diferencia de las demás, este esquema consistía en pintar la carrocería de la mitad hacia abajo con el color azul oscuro y de la mitad hacia arriba con el color naranja, el que terminaba en los frentes formando una cuña e invadiendo el azul. Desde el año 1974 comenzaron a arribar al puerto de Montevideo barcos importando material que había sido desechado por el gobierno de los Estados Unidos. Era material de segunda mano. Había pertenecido originalmente a la United States Army y a la United States Navy de los Estados Unidos. Estos arribos eran logrados por medio de un acuerdo firmado entre el gobierno interventor uruguayo y el gobierno de los Estados Unidos. En agosto de 1974 habían sido recibidas las primeras partidas de este material, que en algunos casos era de segunda mano y en otros casos era totalmente nuevo, pero como era excedente de guerra ya tenían sus años. Y a pesar de que en su mayoría nunca había sido utilizado, era ya obsoleto para los estándares de los Estados Unidos. Por eso fue que se vendió a precio de chatarra al Uruguay. Ese mes arribaron al puerto de Montevideo 4 locomotoras de maniobras fabricadas por General Electric y motorizadas con 2 motores Cummins de 150 caballos cada uno. Estas máquinas habían sido construidas entre el año 1941 y 1943, pero su utilización había sido sumamente escasa o nula por desconocidas razones. También se recibirían las primeras tandas de 500 vagones de carga desarmados, los que podían ser utilizados para diversos usos e incluso ser modificados. Los arribos de material, el cual era de excelente calidad, continuaron, y en septiembre del mismo año llegaron más vagones de los 500 adquiridos en un principio,
junto con una grúa ferroviaria diésel autopropulsada, a la cual, por razones que no quedan claras durante el viaje hacia Uruguay, se le bautizó con el peculiar nombre de Negra María. Con este mismo arribo se hablaba de que habían sido ofrecidas al Uruguay 14 locomotoras de línea principal, de las que en un primer momento se habían seleccionado 5. Para encarar este proceso de cambios en el ente se implementó un plan de convenios con los trabajadores para la reparación de las máquinas por fuera del horario normal de trabajo. Luego de terminadas las 8 horas laborales, los trabajadores que estaban interesados en el convenio se quedaban 1 hora o más, y esta hora extra se dedicaba exclusivamente a la reparación de la locomotora asignada a cada convenio. Esto se repetía diariamente, y cuando la máquina estaba terminada, el último día todo el personal que había trabajado en la misma abordaba la locomotora y esta emprendía un viaje de prueba a lugares como Progreso, Pando, etc. Y durante todo el viaje se iba chequeando la lubricación de los cojinetes, los rodamientos y el motor en general, y por esa razón era que tenía que viajar en la máquina todo el personal que había estado trabajando en la misma. En abril del año 1975 llegan al puerto de Montevideo otros 3 motores Alco enviados de Estados Unidos a ser actualizados al Alco 250. Los mismos venían empaquetados en cajas de madera y se los descargaba sobre vagones plataforma para su posterior envío a Peñarol. Si bien ya varias máquinas habían recibido motores actualizados a Alco 250, las recuperaciones abarcaban más que nada máquinas que no tenían problemas graves. En muchos casos se les reparaba el motor, en otros se les colocaba uno actualizado, se les hacía algo de electricidad y mejoras estéticas. Pero desde abril del año 1975 en adelante, el panorama sería otro. Ese mes, la locomotora 1602, que se encontraba abandonada desde hacía bastante tiempo en los fondos de Peñarol, comenzó a ser aprontada para ingresar al taller, ya que sería recuperada por completo y actualizada a Alco 250. Y en esta ocasión, este hecho sería concretado, a diferencia de lo ocurrido con su hermana, la 1601. Se expresaba que la máquina presentaba fisuras en la estructura, lo que llevó incluso a una leyenda que decía que en verdad se trataba de la 1603, la que había sido renumerada como 1602, hecho que no aparenta tener fundamento claro que lo demuestre. Más que en un principio la que tenía problemas en los bastidores era la 1603 al caerse de los gatos. La reparación de la 1602 fue de importancia. La máquina fue totalmente desmantelada y se le realizaron reparaciones varias, y cuando finalmente regresó al servicio, lo hizo con el nuevo esquema que se le aplicaban a las unidades tractivas ya recuperadas. Al tener una estructura notoriamente diferente de las locomotoras 1500, la 1600 lució el esquema de la forma siguiente: desde la mitad de la carrocería hasta los bastidores pintada de color azul, desde la mitad hacia arriba pintada de color naranja, a excepción del techo de la cabina, que era de color plateado. En los frentes el color naranja terminaba formando una cuña e invadiendo el azul hasta llegar al piso. Los miriñaques se pintaban con el cebrado amarillo y negro, y los bogies, tanques de aire y combustible, mantenían el color negro de siempre, ya que estas eran las zonas que se acostumbraban a ensuciar más fácilmente. La 1602 sería la única de las 3 en lucir este esquema. La 1601 seguiría siempre con el esquema verde, mientras que la 1603 para estas épocas ya estaba casi decidido que no sería recuperada, y lo que quedaba de ella era más que nada la estructura, por lo que la máquina nunca más volvería al servicio, a pesar de que ya hacía tiempo que estaba apoyada sobre bogies provisorios y extrañamente totalmente pintada con un color blancuzco, que hacía pensar de que tal vez en algún momento se comenzó a recuperar y por alguna razón se detuvieron los trabajos. También se decía que estaba pensada a destinarla al tren de auxilio y por eso ese color, pero son solo leyendas. En octubre de 1976 arribaron a Uruguay 3 locomotoras que habían pertenecido antes al ejército americano. Estas máquinas eran una Alco General Electric modelo MRS-1 del año 1953, ex United States Army, número 2114, capaz de desarrollar una potencia de 1600 caballos. La otra locomotora arribada era una Alco S1 del año 1941, ex United States Navy, número 6.500.538, luego simplemente numerada como 8. Esta máquina desarrollaba 660 caballos. Y finalmente, la última locomotora adquirida fue una Alco General Electric modelo RSD-1 del año 1942, que había pertenecido a la United States Army. En ese lugar tenía el número 8033
y al igual que la S1, su potencia era de 660 caballos, ya que ambas usaban el mismo motor, el Alco 539T. Estas máquinas habían tenido un uso muy escaso e incluso es probable que algunas de ellas nunca hubieran sido siquiera utilizadas. Este no era el caso de la RSD-1, la que trabajó bastante tiempo para la Fuerza Aérea Americana. A pesar de estar en buen estado, a estas tres máquinas, luego de 20 años fuera de servicio, se les habían endurecido los motores, por lo que un ajuste general era necesario como primera medida para volverlas a poner en condiciones de marcha. Cualquiera de las tres máquinas eran consideradas como modelos famosos a nivel mundial. Las Alco S1, por ejemplo, fueron durante años e incluso hoy el caballo de batalla de varias playas de maniobra de Estados Unidos. Máquinas muy robustas, pero sumamente pesadas. Razón que en Uruguay a esta máquina en particular le jugaría demasiado en contra y jamás podría siquiera circular, por lo que nunca fue reparada, la Alco S1. La segunda máquina, la Alco General Electric RSD1, fue el modelo original de la locomotora adaptable a distintos anchos de vía, idea luego copiada por las MRS1. Justamente la tercera locomotora era una Alco General Electric modelo MRS1, bastante conocida en Estados Unidos, pero no fuera de este país. Este modelo, construido netamente para usos bélicos a pedido del Pentágono, con el fin de operar en Europa y más precisamente en la Unión Soviética en caso de una invasión hacia adentro de la cortina de hierro, ya que en caso de que la Tercera Guerra Mundial se hubiera desatado, estas máquinas estarían disponibles para el uso en los ferrocarriles de trocha estándar de Europa del Este y del Oeste, y en caso de ser necesario, las locomotoras se infiltrarían sin problemas en la trocha ancha rusa. Esa era la razón por la cual los bogies de estas máquinas eran diseñados para ser fácilmente sustituidos en cualquier taller, adaptándolos a la trocha que fuera conveniente. A su vez, el diseño de la carrocería de las MRS1 era de un perfil muy bajo y angosto, para cumplir restricciones de alto y ancho y para adaptarse a los diferentes gáligos de los ferrocarriles extranjeros, básicamente europeos. Bogies ajustables para múltiples anchos de vía, incluida principalmente la trocha soviética de 1,510 m. También tenían enganches especiales rebatibles que podían ser tanto de tope o tornillos, si era requerido por el país donde debían circular, o enganche automático central. También contaban con generadores de calor que mantenían tanto el motor como la tripulación de la locomotora en condiciones humanas, logrando operar en condiciones climáticas extremas, y un motor de 1600 caballos de fuerza. Por último, el motor iba delante del puesto de conducción, lo que aseguraba que si la locomotora era atacada por alguna explosión, el daño fuera absorbido por el motor, resguardando a la tripulación de la máquina. También estaban equipadas con una caldereta de vapor, que lo que permitía era justamente generar vapor para ser utilizado como calefacción para los salones de pasajeros, que era donde irían los militares. Estamos hablando que era una locomotora de guerra esto, literalmente. Pero como la Guerra Fría nunca demandó una invasión a Europa por parte de Estados Unidos, las máquinas fueron construidas pero jamás fueron utilizadas. Al menos no para lo que habían sido diseñadas. En cambio, algunas MRS1 fueron usadas para funciones de maniobras y trabajos sencillos, pero sus características las hacían poco aptas para todo. Para la década del 70, cuando Estados Unidos decidió vender las locomotoras, otros medios de transporte más eficientes habían sido desarrollados, y así fue como AFE se hizo con dos de ellas, pero llegarían en distintas partidas. Esta primera MRS1 tenía un motor Alco 244D, igual al que tenían las 1600 que estaban ya en Uruguay desde el año 1951, por lo que el mantenimiento del mismo no sería un problema. Esta locomotora fue recuperada y el detalle interesante es que integraría también la serie 1600, pero no sería una numeración correlativa a las otras tres. A modo de diferenciarla de las otras tres, en lugar de numerarla 1604, se la renumeró como 1611. La principal tarea aplicada a esta locomotora, ahora numerada en Uruguay como 1611, fue la recuperación de su flamante motor Alco 244 de 12 cilindros. Otro detalle importante a tener en cuenta fue la sustitución de la caldereta generadora de vapor, la que funcionaba con full oil, por un generador de vacío. Esta caldereta sería posteriormente transformada junto a otra más en un calefón para las duchas de la remesa de coches motores de AFE. Luego le fueron colocados topes y tornillos y se le pintó
el esquema estándar de la época de AFE, el naranja y azul. Al ser terminada de reparar y ya librada al servicio al menos en pruebas, la 1611, la cual se convertiría en la locomotora diésel más potente y también más pesada de todo el Uruguay, sería también expuesta para darla a conocer a la población. Así es que en enero de 1977 es exhibida durante algunos días en una exposición conocida bajo el nombre de AFE Expone, la que tuvo lugar sobre los andenes de la estación Peñarol y los alrededores de la misma. En marzo de 1977 arriban a Uruguay 2 locomotoras más de las adquiridas al Ministerio de Defensa de los Estados Unidos. En este caso se trataba de una segunda locomotora MRS-1, igual a la 1611 que ya tenía AFE en condiciones de marcha, que era la ex United States Army número 2099. Y la segunda locomotora era una RSD-1 ex United States Navy número 6.500.532, al igual a la llegada anteriormente. Como había pasado en un primer momento, primero se atacó para volver a poner en servicio a la locomotora MRS-1 recién llegada, la que comenzó casi de inmediato a ser reparada, dada la necesidad de contar con más locomotoras de línea principal. Los trabajos en las MRS-1 se basaban en las mismas modificaciones que le habían sido efectuadas a la hora 1611 de AFE. Simultáneamente comenzaban los trabajos de recuperación y acondicionamiento de la primer locomotora RSD-1 que había llegado junto con la 1611 en octubre de 1976. Esta máquina, por su peso excesivo y poca distribución del mismo, no podía cumplir funciones como locomotora de línea principal. Por eso quedó relegada a lo largo de su corta vida en el Uruguay como locomotora de maniobras, siendo numerada con el número 601 de AFE. En junio de 1977 es terminada de recuperar y acondicionar la locomotora MRS-1 ex United States Army número 2099 y se incorpora al parque bajo el número 1612. Ese mismo mes es expuesta en uno de los andenes de la estación central, en fecha desconocida. Tiempo antes habían sido expuestas también las locomotoras de maniobras Serie 300, adquiridas también al ejército americano. La nueva 1612, junto con la recuperada locomotora 1504, fueron expuestas luego, entre septiembre y octubre de 1977, en la segunda muestra de AFE Expone, la que tuvo lugar esta vez en una plaza propiedad de AFE, la que se encontraba al lado de la estación central General Artigas, y donde ya desde hace un tiempo se estaba desarrollando un museo ferroviario. Al igual que las otras 3 locomotoras serie 1600 de AFE, estas 2 nuevas 1600 eran bastante potentes, pero tenían también muchas limitaciones de circulación gracias a su alto peso. En este caso peor todavía en comparación a las otras. Así es que se las destinó casi que exclusivamente a que arrastraran los pesados trenes de piedra caliza que corrían entre la cantera de Verdún, en el departamento de La Valleja, y la planta procesadora e envasadora de la Compañía Nacional de Cemento, ubicada en el kilómetro 7, en el barrio Sayago de Montevideo. Lamentablemente, ahora, a pesar de que habían 5 locomotoras 1600 en el parque de AFE, nunca llegaron a coexistir las 5 máquinas juntas, ya que, como era sabido, para cuando llegaron estas 2 MRS-1, que ahora pasaron a ser la 1611 y la 1612, las RSC-3, en este caso particular la 1603, ya hacía muchos años que no funcionaba y, como ya dijimos, jamás volvería a circular. Quiere decir que simplemente 4 locomotoras 1600 se pudieron mantener en paralelo en servicio a lo largo de esos años. Pero lamentablemente para las 2 nuevas 1600, la historia no fue muy diferente a lo que ocurrió en su país natal. Y existía cierto rechazo hacia ellas por parte de algunos ferroviarios, ya que alegaban que al conducir la locomotora con el capot largo hacia adelante, la visibilidad se reducía mucho. Pero el problema que tenían ellas es que, a diferencia de las 1600 originales, estas solamente tenían un puesto de comando. Quiere decir que indefectiblemente había que conducirlas con el capot largo para adelante. Eran sumamente complicadas de arenar, dado que los areneros de las mismas estaban ubicados en la parte superior del capot, necesitando disponer de una escalera siempre a mano para poder subirse hasta ahí arriba y darles arena. Y así varias críticas más, como que la bomba de vacío no podía accionarse desde la cabina y había que salir hacia afuera y accionarla desde el capot corto.
Uno de los puntos en contra que presentaban estas dos máquinas, además, respecto al resto, era que las puntas de eje de los bogies estaban dotadas de cojinetes planos de fricción, cojinetes de bronce, lo que causaba el famoso problema de las cajas calientes y el constante vertedero de aceite en las estopas de las cajas para que se enfriasen los ejes. No era un problema tan grave, pero en ocasiones ciertas cosas son sobredimensionadas, y más teniendo en cuenta que el resto de las locomotoras de línea principal contaban con rulemanes en las puntas de eje. Pero de igual manera, las locomotoras, mal o bien, cumplían con su trabajo. Como dato anecdótico, se podría decir que la locomotora 1612 fue la encargada de remolcar el tren con la grúa que desmanteló la línea entre Punta del Este y Maldonado en el año 1983, cuando fue tomada esta lamentable decisión. Pero las cosas estaban empezando a complicar de nuevo. La 1601 estaba casi llegando al final de su vida de servicio, saliendo definitivamente de actividad en 1983. Para el año 1984 ya estaba radiada en el fondo de Peñarol y en el estado avanzado de canibalismo y desmantelamiento, como era común en AFE. Desde el año 1982 se les venía aplicando a las locomotoras diésel de lente un nuevo esquema de pintura, el que consistía en pintar a la locomotora completamente de color verde oscuro, con un cebrado grueso en cada frente y un listón amarillo que recorría la carrocería de punta a punta. Las 1600 no fueron la excepción, y también recibieron este esquema, pero de forma un poco tardía, aunque únicamente las máquinas 1602, 1611 y 1612 lo llegaron a lucir, ya que la 1601 y la 1603 no volverían jamás a circular. Para 1986, y a causa de la enorme cantidad de chatarra, según decían, que poseía el ente, se comenzó a realizar un listado de lotes que conformarían un gran remate. Varias de las supuestas chatarras eran locomotoras, coches motores, salones de pasajeros, herramientas, zorras de inspección y un gran etcétera. Mucho material se encontraba fuera de servicio por falta de mantenimiento. Otros, como en el caso de los coches motores Gans 38, por supuesta falta de repuestos, lo que terminó siendo una total mentira. Y en el caso de las 1600, no se entiende qué razonamiento ridículo fue el que se utilizó para apartar del servicio a la 1601, la que permaneció tirada en Peñarol en el patio, en un estado que hacía difícil pensar que era necesario tirarla. Mientras que para ese entonces, la 1603 estaba ya desde 1984 abandonada en Playa Edison, aún con el color blanco, y seguía aún sobre los bogies provisorios. En 1987 comenzarían los primeros desguaces de locomotoras diésel, y además había que sumar a todo esto las brillantes ideas a futuro que se estaban estudiando para el ente. Ese mismo año se le aplicó la última reparación general a la 1602, mientras que por otra parte, basándose en los estudios de los ingenieros de AFE, se decidió mandar a desguace a varias locomotoras que estaban radiadas de servicio por diferentes causas. Entre ellas fueron desguazadas las dos locomotoras RSD-1, o sea, la 601 de AFE, y la otra que nunca se llegó siquiera a poner en servicio, que sería de haber funcionado la 1602. También la Alco S1, que nunca llegó a funcionar, y como broche de oro, también fueron desguazadas, lamentablemente, las locomotoras 1601 y 1603. Mientras que de las tres otras locomotoras, la 1602, 1611 y 1612, continuarían en servicio unos años más. La 1602, junto con las otras dos, prestaron servicio, siendo utilizadas en los primeros años de la década del 90 para remolcar los trenes de la Piedra desde Verdún al kilómetro 7, casi que exclusivamente.
I feel it in my hands, I feel it in my legs, I feel it through all my body. I feel it in my veins, I feel it in my bones, I feel it through all my body. 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 I feel it through. Bueno, perdónenos compañeros, sí, es una zona de acá en Gran. Creo que cualquier cosa son compañeros de la Argentina. Disculpame, sí. Por favor. Nos hallamos en el interior de la cabina de la locomotora Ayco RCD3 de AFE 1602. Estamos observando pupitre de comando de dicha máquina. A la izquierda, acelerador, inversor de marcha. Freno de máquina. E instrumentos. De izquierda a derecha, temperatura, agua, presión de aceite, presión del combustible y presión del turbo. Hombre muerto habilitado. Con esta locomotora acabamos de llegar a Estación Peñarol.
sacaron máquina fotográfica. Sacarlo a vos. Abrirlo a vos. Peña. Oiga, ¿qué viene? Perdemos la máquina. Epa. ¡Dale para atrás, peludo!
Seba Ramírez. Sobre la plataforma tenemos a la 1612, Alco General Electric. Gran poder de arrastre. Está el peludo. En 1992 se comenzó a efectuar una política renovadora, según algunos, la que consistía en la implementación de un plan maestro para la recuperación del ferrocarril, y enmarcado en dicho plan se comenzaron tratativas para adquirir 10 nuevas locomotoras a la firma General Electric. Ya como era costumbre, bastante habitual en AFE, con la llegada de nuevo material se daba de baja y posteriormente se destruía el material que se conservaba en servicio hasta ese momento en el ente, porque se lo consideraba viejo, vetusto, obsoleto. La idea de sumar fuerza atractiva en lugar de simplemente rejuvenecer el parque parecía no ser algo posible para AFE. Lo nuevo automáticamente tenía que sustituir a lo viejo. Así no hubieran locomotoras suficientes, pero esa era la mecánica. Las nuevas locomotoras que se adquirirían contarían con motores que rondarían los 2000 caballos de fuerza, pero se trataba en realidad de 10 locomotoras. Así pues, se le fue restando importancia a los mantenimientos y reparaciones de las máquinas con motores Alco, ya que eran consideradas las más viejas y muchas de las que se rompían no eran reparadas a pesar de que los problemas fueran sencillos.